Hoy se cumple el 20º aniversario de los atentados del 11 de marzo, del famoso 11M. Y me he venido al Retiro para comentároslo. Podría haber ido a la estación de Atocha, que no es mal lugar, o a la del Pozo, o a la de Santa Eugenia, pero hay mucho ruido. Bueno, el Pozo y Santa Eugenia me pillan un poco lejos, pero la de Atocha no tanto, pero es una zona muy ruidosa y además el monumento a las víctimas, y a eso se le puede llamar algo que le pusieron, lo han quitado ya afortunadamente, la mampara de ducha esa que pusieron delante de la estación de Atocha, pues era feísimo y estaba atravesado por el tráfico. Así que nada, me he venido aquí. Esto que veis aquí, que si veis mis cortos, lo habréis visto ya hoy por la mañana en mis cortos. Eso de ahí es el Bosque del Recuerdo, también conocido como Bosque de los Ausentes. Hay 192 árboles, en su mayor parte son cipreses y luego el resto son olivos. 70 de los 192 creo que son cipreses. Los números exactos os los cuento en ese corto. Pero vamos, esto se hizo un año después, es decir, hace 19 años, y se hizo con la intención manifiesta de homenajear a las víctimas de aquellos atentados tan horrorosos que dejaron Madrid ensangrentada. Fue un día especialmente infame y lo recuerdo bien, porque yo ya trabajaba como periodista, para que os hagáis idea de lo viejo que soy. No hacía ese tipo de cosas, sino sucesos, pero vamos. Bueno, vamos a entrar en el monumento en sí. Es un monumento construido por el ayuntamiento, es una colina artificial, es decir, aquí había un terreno plano. Y aquí hay unos banquitos donde yo creo que nos podemos sentar. Y os termino de contar un poco porque me habéis preguntado a lo largo de los últimos años muchas veces por el 11M. Habéis dicho, aquí mismamente, al lado de este olivo. Pues me habéis preguntado, os voy a mostrar el Bosque del Recuerdo. Aquí lo tenéis. Algunos cipreses son más antiguos que otros porque se han ido replantando a lo largo de estos últimos 19 años. Aquí también hay. Así que me parece un lugar perfecto para hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es del 11M. Continúo en el banco. Aquí lo podéis ver, desde este lado. Hoy pensaréis, ¿viene más gente de lo habitual? No, viene siempre gente aquí, no mucha nunca, pero es decir, que nunca está lleno de gente este monumento. No olvidéis que es un monumento funerario, es un mausoleo en toda regla. Tiene estos cipreses, bueno, viendo los cipreses la verdad es que ya uno sabe que aquí se despacha algo importante en esta colina artificial, tiene mucho encanto, y antes de esto aquí no había nada realmente, bueno, hay unos campos de deportes detrás, esto es la Chopera, esta parte del Retiro, y no había nada especial, así que mejoró sensiblemente esta parte del Retiro porque hizo un monumento para recordar a las 192 víctimas de estos atentados, un monumento muy bonito, muy céntrico, relativamente cercano a Atocha. La estación de Atocha está ahí abajo, vamos, que si fuéramos andando tardaríamos, no sé, 10 minutillos, no creo que mucho más, en bicicleta 4, está bastante cerca, bajando por ahí por la cuesta de Moyano. Pero bueno, que hace hoy, justo hoy, 20 años de aquella masacre. Muchos de vosotros no os acordaréis, o porque no habéis nacido, o porque ya habéis nacido pero erais muy jovencitos, y esto os lo han contado, más las películas que hayáis visto, los documentales, imágenes de noticieros, fotografías, un poco como me pasó a mí o nos pasó a mi generación con la transición, que a pesar de que la vivimos, no la recordamos porque éramos muy pequeños. Yo, de Torcuato Fernández Miranda, de Adolfo Suárez, al menos de Adolfo Suárez como presidente no me acuerdo, pero ya poco después ya adquirí uso de razón y ya estaba fuera del poder, pero vamos, todos esos hechos sucedieron durante mi infancia. Pues a muchos de vosotros os pasará eso mismo, que veis pequeños y no os acordáis, y desde entonces se ha hablado mucho, más en los primeros años. Luego el tema se fue, no olvidando, porque este tema no se ha olvidado nunca, pero sí, evidentemente superándolo. No puedes estar siempre con la tragedia encima de los hombros, ¿no? Pensando que el dolor al final, como en todo luto, se mantiene, pero la vida sigue. Hay que mantener la memoria de los que murieron aquel día, los que fueron asesinados aquel día, mejor dicho,
Y en el caso de los responsables, pues a estas alturas ya lo veo complicado, ya no os voy a explicar por qué. Esclarecer quién fue, se hizo un juicio en el año 2007, es decir, 3 años después de los atentados, pero bueno, que sigue siendo un tema 20 años más tarde, que levanta ampollas, pero hasta unos extremos que yo no imaginaba. Siempre que se acerca al 11M hay peleilla y movida en las redes, pero como unos se lo tiran a los otros. No hay consenso sobre lo que pasó aquel día, a pesar de que tenemos hechos, faltan muchos, pero tenemos hechos, y tampoco hay consenso, digamos, sobre la investigación, tanto la policial como la judicial. Si depositáis vuestros ojos sobre la infinidad de teorías de la conspiración que hay, veréis que cuestionan esencialmente ambas cosas, sobre todo la primera parte de la investigación. Sí que vemos que unos dicen que estos son todo teorías de la conspiración, bulos de la derecha, y los otros que lo que estamos viendo, lo que vemos desde el año 2004 es unas fuerzas oscuras que están tratando de tapar lo que sucedió porque no les interesa que se sepa. Bien, con esta seguimos y, ojo, que yo llevo 20 años oyéndolo. Esto no es de ahora. La diferencia entre entonces y ahora es que los conspiranoicos actuales, los más jóvenes, son algo más indocumentados porque ni siquiera lo vivieron, entonces les falta la referencia temporal de haber vivido los hechos, como si sucedía a los conspiranoicos de hace 20 años, que lo habían vivido ese día y conocían bien el relato de los hechos. Aunque bueno, incidían más en unos temas que en otros, como es natural, en función de lo que a ellos les interesase. El tema es que yo llevo ya un tiempo preguntándome, pues no lo sé, quizá desde el 15 aniversario, que fue hace 5 años ya, del año 2019, ¿cómo es posible que sigamos todavía peleándonos por el tema del 11M? Estuvo mal que lo hiciésemos en el año 2004, que en lugar de presentar un frente unido, y en cierta medida la ciudadanía, el grueso de la ciudadanía lo presentó, no más que ver las manifestaciones que hubo, las masivas, no estoy hablando de las del 13 de marzo delante de las sedes del PP, no sucedió lo mismo con la política, se utilizó como un campo de batalla para la política. Es cierto que hay muchas cosas del 11M que no se saben bien, ahí tenéis la numerosísima bibliografía que se ha escrito al respecto, se han hecho documentales, hay uno en Netflix, otro en Amazon, algunos que encontraréis por YouTube, libros un montón, más desde el mismo año 2004 o 2005 ya empezaron a salir los primeros. Pues a pesar de eso, el tema es que sabemos muchas cosas que sí sucedieron, es decir, podemos hacer un relato de los hechos más o menos pormenorizado, es decir, una cronología de todo lo que sucedió en aquellos días, los meses siguientes y luego durante el juicio. Sabemos, por ejemplo, que los días anteriores, sabemos, por ejemplo, que los terroristas empezaron a organizar esto en diciembre de 2003. Diciembre de 2003 fue antes de que se convocasen elecciones. Las elecciones no se convocaron hasta el mes de enero. Es cierto que tocaba hacer elecciones ese año, porque las anteriores habían sido en marzo del año 2000, pero bien podría haberlas convocado algo más tarde, o no el día 14 de marzo, sino el día 25 de marzo o a principios de abril. Es decir, espacio tenía. Pero bueno, el hecho es que cuando empezaron a planear esto no sabían que iba a haber elecciones, es decir, el terrorista no buscaba de primeras el efecto electoral, luego tuvo un efecto electoral evidente, y eso es innegable porque no hay más que ver cómo se produjo un vuelco político en aquellas elecciones. Aquellas elecciones en principio iba a ganarlas el PP, lo recuerdo como si fuese ayer, todas las encuestas le daban ganador, aunque eso sí, no con la mayoría absoluta que había tenido en el año 2000, sino con algo menos. Por lo que recuerdo, y hablo de memoria, le estaban dando en torno a 160 diputados. El PP en aquel entonces creo que tenía 183. Es decir, que la guerra de Irak, lo del Prestige, en fin, y el desgaste propio del poder les había supuesto un coste, o les iba a suponer un coste, y con eso contaban. El PSOE llevaba 8 años de travesía del desierto, desde que Aznar les apeó en el año 96, los primeros 4 fueron horrorosos para ellos, y luego ya los 4 siguientes, con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Secretaría General, empezaron poco a poco a remontar, sobre todo cabalgando en 2 grandes campañas. Una fue la del petrolero que se hundió delante de Galicia, el Prestige, y la otra, eso fue en 2002, y la otra la campaña contra la guerra de Irak, que fue ya en el año 2003, es decir, un año antes de estas elecciones. Aun con todas, había habido elecciones municipales y
autonómicas en 2003 y el PP las volvió a ganar de manera clara. Es decir, que el coste, evidentemente no con la misma ventaja que había ganado las del 99, pero vamos, que todavía era Aznar y el gobierno de Aznar era popular. Pero bueno, las demoscópicas sospechaban que que habían hecho un montón de encuestas y veían que no Aznar, sino Mariano Rajoy, porque Aznar se retiraba, había prometido gobernar solo 8 años y ya se cumplían. Su sucesor, designado al digital modo, lo había designado a dedo. Recuerdo durante los meses últimos de 2003 como la Margarita, estaba todo el mundo deshojándola, ¿a quién elegiría Aznar? Se habló de Rato, se habló de Álvarez Cascos y al final terminó siendo Rajoy. Bueno, el que se presentaba era, insisto, Rajoy, no Aznar. Aznar no perdió las elecciones, perdió las del 93, pero no perdió las del año 2004, las perdió Mariano Rajoy. Bueno, el atentado, las elecciones se iban a celebrar el día 14, que era domingo, como siempre se hacen las elecciones. Bueno, pues el atentado fue el jueves anterior, que fue el 11 de marzo. A primera hora de la mañana. Faltaban 3 días para las elecciones. Estábamos ya en esa fase final de las campañas electorales. Todavía no hay carteles, en fin, los mítines ya se había dicho todo lo que se tenía que decir. Ya veis, el jueves faltan, después de 2 semanas de campaña oficial, más toda la pre-campaña, todo lo que venía atrás, eran ya los minutos de la basura de la campaña y más o menos se daba por hecho que Rajoy iba a gobernar, aunque no con mayoría absoluta, y tendría que llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, quizá volver a gobernar como había gobernado Aznar en la primera de sus legislaturas. Esto era de lo que se hablaba el día 10 de marzo, y lo recuerdo, y insisto, a la perfección, porque yo ya trabajaba como periodista. Yo tenía 30 años y hacía sucesos en una televisión. Llevo unos pocos años trabajando como periodista, pero vamos, me interesaba la política naturalmente y escribía, colaboraba con un diario digital, escribía algunos artículos y demás, que no era algo que me pilló trabajando otra cosa y que lo seguía diariamente. Bien, el atentado fue a primera hora de la mañana, fueron varias bombas las que estallaron en trenes que llegan a Madrid desde el sur, cargados de gente porque venían pues de la corona metropolitana con gente que venía a trabajar a la ciudad o que salía de la ciudad, o que sale todas las mañanas, claro, de la ciudad a ciudades de la corona metropolitana, del área metropolitana. Bien, estallaron, los trenes iban llenos, unas mochilas dentro de los vagones que estallaron y bueno, hay fotografías que se ve cómo quedaron aquellos vagones. Ese mismo día, José Luis Rodríguez Zapatero, que en aquel entonces era el candidato socialista y secretario general del PSOE, telefoneó a Mariano Rajoy para pedirle que se reuniese el pacto antiterrorista, una cosa que habían creado unos años antes para combatir y para luchar contra la ETA. Y nada, Rajoy hizo oídos sordos, le pareció hasta sorprendente, se lo comunicó a Aznar, todo esto se publicó en su momento, y Aznar le dijo que ni hablar, que no iba a convocar pacto antiterrorista alguno. Esa arrogancia tan de José María Aznar, tan suya, le terminaría por costar carísimo, porque no subió a la oposición al barco, que es lo que debió hacer desde el primer momento. Nos han atacado, y aquello fue un ataque en toda regla. Tenemos que presentar un frente común, un frente político común, el principal partido de la oposición y el partido del gobierno, quienes sean. Pero no, decidió pasar del tema y dejarse llevar por lo que le estaban contando los servicios de seguridad, la Guardia Civil, la policía, en fin, los que estaban investigando eso. A mediodía de aquel día la ciudad ya estaba completamente de luto, yo lo recuerdo, no nos lo creíamos lo que había sucedido. Y la verdad es que todos pensábamos en ETA, esa es la realidad, todos, incluso donde yo trabajaba. Bueno, ¿quién ponía bombas en España? Pues ETA, desde hacía un montón de años, en Madrid un montón de ellas. Nos parecía un poco excesivo para ellos, para los etarras, que habían hecho auténticas masacres, pero claro, no de ese nivel. Pero en fin, también se barajaba y se comentaba, yo recuerdo aquella mañana en la redacción, si habían sido los yihadistas, el 11 de septiembre de 2001 estaba cerca, pues estaba nada, a 3 años de distancia y todavía se escribía mucho sobre ese mismo tema. De hecho, se había celebrado la comisión de investigación del 11S y se hablaba mucho, había muchos libros que salían. Pero bueno, era una posibilidad, igual han sido los islamistas, no lo sabemos, pero
Pero bueno, el tema es que la mayor parte de la gente pensábamos eso. ¿Quién pone bombas en Madrid desde siempre? La ETA. Bueno, pues supongo que serán ellos. La policía, de hecho, se inclinó por ETA ya que habían intentado un atentado similar unos meses antes, en diciembre del año anterior. No había pasado nada, 2 o 3 meses. Un atentado similar, poniendo una bomba en un tren que iba a llegar a la estación de Chamartín. Esto lo supimos todo pues, aquella misma mañana. Luego igual habían pensado que era mejor escalar el asunto y en lugar de ponerlo en un tren de larga distancia, pues ponerlo en un cercanías o en varios y perpetrar una masacre. Pero insisto, chocaba un poco porque todos conocíamos bien cómo hacía las cosas ETA y era muy ambicioso para ellos. Tened en cuenta que la ETA del año 2004 estaba muy debilitada, era muy ambicioso para la ETA de aquel momento, no era la ETA del año 86 o del año 80. Su capacidad de matar, que no sus ganas, era mucho más limitada que 25 o que 30 años antes. A eso de la 1 o las 2 de la tarde, los periódicos ya informaron todos, en internet obviamente, porque los periódicos del día de papel ya no valían para nada, en tanto que habían sido escritos el día anterior, estábamos todos en internet aquel día, ya los periódicos digitales empezaron a informar que el gobierno les aseguraba que había sido ETA, que las fuentes de la lucha antiterrorista, etcétera, les aseguraban que había sido ETA. Bien, con eso ya el gobierno tendría que tener más información que todos nosotros, así que más o menos a esa hora, vamos, aquel día yo me fui a comer convencido de que habían sido los etarras y me llevaba a los demonios, porque pensaba, pero esta gente, primero, ¿de dónde ha sacado los recursos para perpetrar un atentado similar? Y segundo, se les ha ido ya completamente a la cabeza, de una matanza de civiles, porque todos eran civiles, no había ni siquiera la justificación de, no, es que había un general del ejército, un tal, el atentado de la cafetería Rolando, en la calle del Correo, en 1974. Tardaron 30 años en reconocerlo, porque querían matar policías, pero al final no mataron ningún policía, sino a gente común y corriente que iba a tomar café allí. Les costó, ya digo, hasta, no sé si fue el año 2011 o 2012, cuando ya la banda había desaparecido, reconocieron que ese atentado de la calle del Correo había sido obra suya, porque les avergonzaba de cara a su propia gente, no porque le importemos los madrileños. A la ETA nunca le importaron los madrileños, de hecho, a la ETA siempre nos odió a Madrid, a esta ciudad, con toda su alma. Y de hecho, gente como Arnaldo Otegi nos sigue odiando y aborreciendo al máximo. Madrid es es donde a él seguramente le hubiera gustado nacer, porque no hubiera tenido tanta leche en la cabeza, no se hubiera convertido en una Berchales, os lo puedo asegurar, aunque claro, a lo mejor, quién sabe, se hubiera podido convertir en otra cosa parecida, que aquí también hay mucho indeseable. Pero bueno, eso era a mediodía. Bueno, pues ese mismo día por la tarde se encontró una furgoneta en la que había unos detonadores y una cassette. Los más jóvenes ni os acordaréis lo que era, una cassette se ponía en los coches para escuchar música, en la que la policía encontró que llevaba grabadas unas suras del Corán. Bueno, eso cambió bastante las cosas. Decíamos, bueno, oye, un momento, que igual había yihadistas metidos en esto. De hecho, esa noche ya el debate era, ¿ha sido ETA? Han sido los yihadistas. No teníamos ni idea, pero el debate, insisto, yo recuerdo que me fui a cenar aquella noche con compañeros y no sabíamos muy bien a qué agarrarnos. Evidentemente yo ya empecé a percibir que la cosa iba de dos mantras. Si había sido la ETA, se iba a beneficiar el PP, y eso lo sabíamos todos, porque el mantra ETA no, lo había capitalizado muy bien el PP. Si habían sido los yihadistas, se iba a beneficiar el PSOE, porque la idea de no a la guerra, el mantra no a la guerra, lo había capitalizado el PSOE desde el año anterior. Y era fácil asociar yihadismo con la guerra de Irak, etc., con CS y demás. Bien, la SER anunció esa noche, la cadena SER, que se habían encontrado unos terroristas suicidas entre los cadáveres de los trenes. Vamos, iban con 3 capas de calzoncillos. Esto pasó a la historia de la infamia radiofónica. La noticia era falsa, de hecho desapareció de la fonoteca de la SER, creo que la recuperaron posteriormente. En caso, no hacía más que abundar en las dudas que todos teníamos en aquel momento. No sabemos tampoco de dónde provino esa noticia, no tenemos ni idea. ¿Quién filtró a la SER o intoxicó a la SER con aquella noticia de las capas de calzoncillos? Lo desconocemos al 100%. El hecho es que tuvo un impacto bastante grande, porque la SER hoy es la cadena de radio más escuchada de España,
y tiene importancia lo que diga, pues que en aquel entonces lo era todavía mucho más. En 2004 todavía no había nacido ni YouTube, bueno, nació ese año. Pero vamos, que aunque ya existían los diarios digitales, todavía la gente nos informábamos escuchando la radio, viendo la televisión, leyendo el periódico. Las redes sociales, Twitter no había nacido, Facebook creo que nació ese año también, pero vamos, en una facultad estadounidense. El mundo, el panorama mediático era distinto al que tenemos hoy en día. Así que lo que dijese la SER no es que fuese a misa, pero vamos, que contaba. El viernes, a pesar de ello, el gobierno seguía con lo de ETA. Estaba diciendo que no, que tenían la autoría, que tenían muy buenas fuentes y muy buenas informaciones. Entre tanto, el PSOE ya empezó a atribuir de forma inequívoca la autoría del atentado a los islamistas. Ya se había producido la factura, estamos hablando del 12 de marzo. Esa mañana me fui para la redacción y ya la cuestión era, la gente más cercana al PP estaba con lo de la ETA, la gente más cercana al PSOE estaba con lo de los islamistas. Yo pude ver la fractura con mis propios ojos. Apareció entonces una mochila, la famosa mochila de Vallecas, una mochila que no había estallado. Y bueno, se la llevaron y en la que había un teléfono móvil que actuaba, bueno, pues como acelerador para que el explosivo que llevase dentro, el detonador, vamos, pues que iba en la dinamita, pues explotase. Claro, aquello era una prueba estupenda, pues la podía llevar la policía y examinarla. La SIM dentro del móvil, no los móviles actuales, sino aquellos móviles ladrillos con esa pantallita pequeña de matriz de puntos, para los que había en la época, nos parecían modernísimos en aquella época, por entonces, esos móviles. Bueno, esa SIM fue importante para continuar con la investigación, fue una pista fundamental. Claro, tienes una SIM, puedes averiguar dónde fue vendida esa SIM. Fue, de hecho, una pieza fundamental en la investigación posterior. El gobierno, de cualquier manera, seguía manteniendo e insistiendo en que ETA era la responsable del atentado, a pesar de que la ETA, a través de sus conductos habituales, había dicho que ellos no lo habían hecho, pero porque ya no tenía tiempo para volverse atrás y porque le interesaba políticamente. Por lo que os digo, el mantra ETA no frente al mantra no a la guerra. Sabía que en el caso de que fuese la ETA, la gente se iba a volcar en apoyo a ellos, es decir, que igual llegaban a la mayoría absoluta. Eso fue los cálculos que hicieron. No lo sé realmente qué pasaba por la cabeza de Aznar y de ese gabinete de crisis que nombró el Moncloa, no tengo ni idea, porque todo debió suceder muy rápido, con informaciones seguramente confusas que se contradecían las unas a las otras, pero lo que no me cabe duda es que tomaron elementos políticos de juicio, es decir, no meramente policiales o investigativos. Vieron que aquello podía influir decisivamente en las elecciones. Una opción hubiera sido suspender esas elecciones. Visto ahora que en retrospectiva quizá hubiera sido la más sabia. Quitar el elemento político de ahí. Las elecciones con 192 muertos encima de, 191 eran entonces. Todavía no habían matado al geo en Leganés. Quizá hubiera sido lo mejor. Un mes más tarde, un mes y medio más tarde, tampoco pasa nada y que esto se investigue. Y así alejas los elementos políticos, siempre tóxicos, siempre nocivos, de algo como la investigación. La investigación durante los primeros días, que es una de las cosas que falló en el 11M. Pero no se hizo, porque yo creo que dentro del Partido Popular, concretamente Aznar, vio que aquello podía, de alguna manera, evidentemente estaba penado y apesadumbrado por todo lo que había pasado, pero que podía propulsar a su candidato. Esto, insisto, es una especulación mía, evidentemente, pero especulación basada en la manera en la que se comportaron y cómo mantuvieron lo de la autoría de ETA hasta el último momento. También es verdad que no podían echarse atrás. Podían decir, no, ayer pensábamos que era ETA y hoy pensamos que es unos yihadistas a los que no podemos ni siquiera poner nombre. Es poco serio, y además 24 horas antes de las elecciones. Eso creo que pensaron en negativo, pero con idea política. Si decimos ahora, si nos enmendamos nosotros ahora, lo que estamos es regalándole los votos al PSOE de nuevo, las malditas elecciones de aquel año. Vamos, que estaba preso de sus propias palabras y de su propia soberbia. Aznar ha sido uno de los primeros ministros más soberbios que ha tenido España en toda su historia. Es todo un personaje. Es de estos que se creen, no lo sé, de la costilla de Adán o algo así.
Bueno, y el PSOE por su lado también hizo un cálculo político, obviamente. El PSOE vio la oportunidad para dar un vuelco a las encuestas. Ya, si nos faltaba poco, pues ahora podemos hacer, si la encuesta le daba al PP 160 y a nosotros 140, esto puede conseguir que se invierta, que tengamos nosotros 160 y ellos 140, que es más o menos lo que terminó sucediendo. Y jugó a fondo la baza de que el gobierno estaba mintiendo, que el gobierno lo sabía, que le habían dado información de primera categoría, pero que por intereses políticos espurios pues quería engañar a los españoles. Ojo, en aquel momento era el tema del islamismo y del yihadismo que estaba en boca de todo el mundo. También estaba en boca de todo el mundo la guerra de Irak, estamos hablando de marzo de 2004, hay que tratar de ponerse mentalmente en la época que estés analizando. El PSOE y otros partidos de Izquierda Unida, etcétera, habían hecho unas manifestaciones realmente masivas en Madrid y en otras ciudades durante el año 2003. Esa guerra, o esa, como se decía entonces, esa intervención en Irak la había apoyado Aznar. Es cierto que no había entrado en la guerra al principio, lo que es propiamente la invasión, pero no tardó en llegar allí. Estaba la foto de las Azores, además, aquella con Bush y con Tony Blair, y bueno, que estaba, digamos, pillado por ahí. Sabía que eso le perjudicaba y el PSOE sabía que le beneficiaba. No hay ningún vínculo claro entre el 11M y la guerra de Irak, claro y demostrado, pero claro, es fácil asociarlo mentalmente, como os decía antes. Bueno, así nace uno de los lemas que más se dijeron en aquellos días, que era: las bombas de Bagdad estallan en Madrid, que lo cantaban, lo coreaban y lo ponían en pancartas. Hizo muchísima fortuna aquellos días y se siguió viendo durante las semanas siguientes. Bueno, el sábado era 13, recuerdo un día muy gris. Salí yo con la moto, hice hacer unas cuantas fotografías y me encontré con lo que pasó en Génova. Yo estuve allí ese día, por pura casualidad, no es que me hubiera mandado el periódico ni nada, es que me pilló iba a subir la calle Génova con la moto y tuve que aparcar en Colón, porque dije, ¿qué está pasando ahí arriba? Y me bajé con la cámara y tiré algunas fotografías de lo que pasó aquel día. Fue algo que, bueno, era espontáneo, había sido convocado por mensajes de teléfono móvil, o espontáneo hasta cierto punto, ya sabéis, estas cosas, ¿no? Evidentemente había partidos políticos por detrás tratando de moverlo, pero no una convocatoria oficial. Una jornada de reflexión no puedes organizar una manifestación, y mucho menos delante de la sede de un partido político. Aquello inauguró una mala costumbre de asediar sedes de partidos políticos que continúa hasta nuestros tiempos, vamos. Hace 4 días estaban asediando las sedes del PSOE por lo de la amnistía. Bueno, el propio PSOE vio que aquello le beneficiaba muchísimo, ya el sábado, cuando vio que había gente. Esto empezó a distribuirse por los móviles, los digitales lo sacaron, la cadena SER, etc. Estaban manifestaciones espontáneas en las sedes del PP en toda España. En Génova había bastante gente. Bueno, entre esa gente estaba yo. Más que como manifestante, estaba como testigo, porque me la encontré. Y además, como ya estamos en marzo, anochece algo más tarde, empezó la manifestación cuando todavía era de día. La cosa es que Rubalcaba hizo una comparecencia, pero Rubalcaba, que en paz descanse, y es cuando dijo aquello de: no merecemos un gobierno que nos mienta, o que sí, que nos mienta, que mienta a los españoles. Rubalcaba, al parecer, había hablado ese mismo día con Jorge Ezcayar, que era el director del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Y Ezcayar le había dicho que lo más seguro es que fuese un atentado islamista y que eso lo podía tener seguro. Bien, ese mismo sábado la policía detuvo a un tipo llamado Jamal Zugam. Le detuvo en Lavapiés, en mi barrio, en una tienda de estas en las que liberan móviles y venden aparatejos electrónicos. Zugam le detuvieron porque era el que había vendido las tarjetas, la SIM, de aquella mochila, del móvil encontrado en aquella mochila. Esto para activar las bombas, vamos. Claro, era un sospechoso de primer nivel. Lo que os dije, cuando se encontró esa mochila fue clave. Zugam había sido investigado anteriormente en una operación del año 2001 llamada Operación Dátil, después del 11S, que fue cuando, poco después del 11S en Nueva York, bueno, pues las policías de todo el mundo empezaron a investigar si tenían células terroristas en su país. Y se desarticuló una célula en España que lideraba un tipo llamado Abu Dada.
Eso lo recuerdo perfectamente. Y Zugam no fue imputado, simplemente apareció por ahí como parte de toda aquella operación, pero claro, su nombre figuraba en la agenda de un yihadista, así que había ahí una relación más o menos clara. Vamos, que hicieron bien en ir a detenerlo, aunque solo fuera para interrogarle. Bueno, ya llegó el domingo, fue el día de las elecciones y se difundió la foto de este hombre en los periódicos después de su detención. Bien, ya está, hasta ahí llegó la cosa. El PSOE ganó las elecciones, le sacó, pues no me acuerdo, pero creo que fue 1,5 millones de votos al Partido Popular, no sé si uno sacó el 42% y los otros se quedaron en el 37 o en el 38 más o menos, pero bueno, lo suficiente como para que pudiese gobernar el PSOE sin demasiados problemas. No tenía mayoría absoluta, pero bueno, podía gobernar. La clave de esa victoria inesperada fue que la izquierda se hipermovilizó. Se sentían engañados, muchos se sintieron engañados, bueno, yo mismo me sentí en cierta medida engañado, no os lo voy a negar, pero bueno, a ver, estaba yo el jueves por la mañana convencido de que habían sido los etarras y veo el domingo por la mañana que han detenido a un marroquí que estuvo enredado en lo de la operación Dátil de 2 años antes. Tiene una cosa y la otra, decía, igual lo han hecho a propósito. En las manifestaciones estas que hubo en las sedes del PP había mucha gente que estaba convencida de que el gobierno les quería engañar para eternizarse en el poder, etc. Bueno, eso llevó a muchísima gente de izquierdas que no pensaban votar, le llevó de cabeza a las urnas y fueron a votar y además desincentivó a muchos de derechas, a votantes del PP, que estaban desencantados. Pues aquí el Bigotes nos ha intentado colar, menudo cara dura. Y ya sabéis, las elecciones se ganan no solo llevando a los tuyos a votar, sino también consiguiendo que los del contrario se queden en su casa. Bueno, con el gobierno en funciones, unos días más tarde, las elecciones fueron el 14, tal, pero ya sabéis que el traspaso de poderes pues lleva un tiempo, pues mes y pico. El 3 de abril del año 2004 sucedió algo que marcó ya todo lo que vino después. Y es que hubo una explosión en un piso de Leganés, del norte de Leganés, un barrio que se llama Leganés Norte. Hace años fui a verlo, lo habían tenido que reconstruir entero. Bueno, prácticamente tiran abajo el edificio, con los presuntos ejecutores o autores del atentado dentro. Eran 6 en total, todo el comando, vamos. Estaban ahí nombres que luego se hicieron muy familiares para todos, como el tunecino, el chino. El chino no es que fuese chino, es que tenía apariencia un poco así oriental, era marroquí. Estaban ya todos ahí y salieron volando. Bueno, pocos días después murió un geo también. Aquel día, la víctima número 192, por eso en este bosquecillo hay 192 árboles, uno de ellos está dedicado a él. Bueno, pocos días después de formar gobierno, esto ya fue a finales de abril del año 2004, Zapatero viajó a Marruecos. Esto también lo recuerdo a la perfección. Las relaciones con Marruecos habían sido muy malas con Aznar, recordemos lo del caso de la historia de Perejil, el año 2002, y de pronto mejoraron a ojos vista, de un día para otro. Fue cuando empezó el PSOE a modular su posición sobre el Sáhara, que ha terminado de cambiar por completo ya Pedro Sánchez, pero empezó a moverla Zapatero en aquel entonces. Esto quizá hizo que muchos viesen una vinculación entre Marruecos y el 11M. Es una vinculación que nunca se ha demostrado. Esa es la realidad, no hay pruebas. Igual existe, pero no podemos decir con pruebas y fundamentos serios que exista. Podemos decir, sí, bueno, pero Marruecos mejoró su relación con España a raíz de eso, pero no hay ninguna prueba que apunte hacia la colaboración de Marruecos en los atentados. Hay sospechas, evidentemente, pero ya, sobre sospechas no se puede construir teoría. Bueno, se puede construir teorías, obviamente, lo que no se puede construir es certidumbres. Las sospechas apuntan a que los servicios secretos marroquíes no habían colaborado con el CNI durante los años precedentes y, bueno, la mayor parte de los miembros del comando eran de origen marroquí. Pero, en fin, conforme pasaban las semanas y ya a lo largo del mes de abril, de mayo, hasta que empezó la comisión de investigación, que fue en junio, la comisión de investigación parlamentaria, se fueron ya descubriendo nuevos datos que iban publicando algunos medios, como El Mundo, sobre cómo se habían ido preparando los atentados. Se supo, por ejemplo, que entre los que habían muerto en Leganés,
aquella explosión del 3 de abril, había algunos confidentes de la policía, de la Guardia Civil, incluso del CNI. Así que, ¿qué información le pasaban? Lo desconocemos. ¿Esa información se la intercambiaban entre ellos? Igual no. Cosa que, por cierto, no tendría nada de extraño. Ya se sabe que los distintos cuerpos policiales tienen sus propias fuentes de información y no necesariamente la comparten. Las investigaciones sobre el explosivo que se encontró en los trenes fueron una chapuza absoluta. Las hizo un tipo llamado Sánchez Manzano, Juan Jesús Sánchez Manzano, lo recuerdo. Esto hizo correr ríos de tinta. De hecho, el juez del 11M, Gómez Bermúdez, de la Audiencia Nacional, tuvo que ordenar una nueva prueba pericial sobre este mismo explosivo de lo mal que se había hecho en su momento. Pero vamos, no hubo mucho más. La investigación se ciñó a los implicados directamente y muchos de ellos habían muerto, así que no se buscó en otros lugares, por falta de ganas o por falta de pruebas que apuntasen hacia ellos. Desde lo de Leganés, hasta que se dictó sentencia, ya esto fue en octubre de 2007, aparecieron infinidad de teorías. De hecho, es cuando aparecieron todas. Unas se han ido desarrollando más a lo largo del tiempo, otras quedaron congeladas, otras ya apenas tienen adeptos. Pero vamos, que han pasado, estoy hablando desde lo de Leganés 2004 hasta octubre de 2007. En aquellos 3 años aparecieron, es cuando surgen todas las teorías de la conspiración sobre esta historia. Y desde entonces, algunas se han desarrollado y han pillado más fuerza. Otras, pues la verdad es que están tan enloquecidas que no podían crecer mucho más. La primera reivindicación de cualquier manera de los atentados, porque estos atentados sí fueron reivindicados, los reivindicó el mismo día 11 de marzo por la noche, lo que pasa es que nadie se lo tomó en serio, un grupillo islamista que no conocía a nadie, no me acuerdo ni del nombre, que estaban en Londres, creo, lo hicieron desde Londres diciendo que habían sido ellos. Pero bueno, estos han visto que ha habido aquí muertos y se han apuntado el tanto, ¿no? Pero vamos, la pregunta es, ¿cómo fue posible que un atentado como este, en el caso de que lo hubiera hecho Al-Qaeda, no lo hubieran reivindicado inmediatamente? Que Al-Qaeda estaba muy orgullosa de todas las cosas que hacía por el mundo. Pisaba a alguien en Nairobi y lo decían, le hemos pisado nosotros. No, ahora en serio, eso es una de las cosas que nos preguntábamos mucho. De hecho, hay dudas, no lo sabemos todavía, y queda así en la sentencia. No sabemos quién fue lo que se llamó el autor intelectual, es decir, quién ordenó los atentados. Y como no lo sabemos, no se le ha podido detener, no se le ha podido juzgar y no se le han podido hacer las preguntas pertinentes. ¿Por qué lo hizo, cómo lo hizo, etcétera? Pudo ser el tunecino, no lo sabemos, pudo ser el chino, pudo ser Alequem Alamari, del que también se habló mucho en su momento. Pero claro, los 3 murieron en Leganés. Otros dicen que fue un tipo llamado Amer el-Aziz, que se fugó a Pakistán y un par de años más tarde se lo cargaron los estadounidenses allí, en la guerra, vamos. Que este había estado en lo de la Operación Dátil y que realmente esto fue una venganza por la Operación Dátil. Bueno, el tema es que seguimos sin saberlo, esa es la verdad. No sabemos ni quién lo ordenó, ni cómo lo hicieron, ni por qué lo hicieron. Si lo hicieron para fastidiar las elecciones, si lo hicieron para vengarse por la Operación Dátil, si lo hicieron porque somos unos infieles, si lo hicieron porque querían recuperar al Andalus, qué sé yo. Supongo que cada terrorista tendrá sus motivos, pero como no hemos podido juzgar al que lo hizo, porque quizá murió aquel día en Leganés, pues no lo podemos saber. El único condenado como autor es Jamal Zugama, el que detuvieron aquel sábado, que sigue insistiendo en que él es inocente. Y de hecho las pruebas para condenarle no parecían demasiado convincentes, eso es lo cierto. Pero bueno, eso es todo lo que sabemos hasta el momento. A partir de aquí, ya digo, se pueden elaborar un sinfín de teorías de la conspiración, a cada cual más imaginativa. Pero sobre simples sospechas, insisto, solo sospechas. Y sobre eso no se puede saber lo que pasó, sobre sospechas. Pero vamos, lo preocupante no es tanto eso, como que la herida siga infectada. A mí es lo que más me molesta. A ver, me gustaría saber quién lo hizo y por qué lo hizo y cómo lo hizo, ¿vale? Me encantaría. Pero lo que más me molesta y lo que me desespera a veces es que esto siga siendo combustible político. Porque esto se politizó desde el primer momento. Y lo politizaron los dos, ¿eh? Lo politizó el PP y lo politizó el PSOE, como os he contado al principio.
tratando de sacar rédito de esta historia. Los dos, primero uno y después el otro. Aquí ambos son culpables. Luego lo politizaron de forma muy intensa en los años siguientes una serie de periodistas, que no daré nombres porque a poco que estéis informados de este tema los conoceréis, tratando de echar los muertos encima de los del PP o encima de los del PSOE, porque al final se trataba de todo eso, de esta gente que homenajean estos cipreses y estos olivos, el cadáver de esta gente tirarla encima, utilizarlo como recurso político. Todavía hoy, 20 años después, he podido leer algún tuit esta mañana que daban ganas de vomitar, tampoco diré de quién, pero vamos, solo diré que está en el gobierno, utilizando de nuevo, sacándolo de la guerra de Irak y utilizando de nuevo esto políticamente. Bien, lo más probable es que nunca sepamos qué pasó aquel día. No, sabemos lo que pasó, quién lo hizo, porque lo sabemos a la perfección, tenemos mucha documentación histórica, hay televisión y un montón, bueno, ya fueron para allá, se pasaron los cámaras, tenían que hacer turnos para poder seguir grabando. No, sabemos lo que pasó, pero no sabemos cómo se hizo aquello, por qué se hizo, quién lo hizo. Quienes podrían aclarárnoslo querían Malvas desde el 3 de marzo de 2004, desde el 3 de abril de 2004, es decir, hace ya casi 20 años. Así que a esos no se les puede preguntar. A partir de aquí todo lo que podemos hacer son especulaciones, más o menos fundamentadas y bien tiradas, pero son eso, especulaciones. No son hechos comprobados, ni mucho menos. Hay algunos, la teoría de la conspiración es la que se construye sobre un conjunto inagotable de especulaciones, que eso sucede. Bueno, ¿y esto realmente en qué te basas? Bueno, pues en esto, pero esto no lo tienes probado, da igual, para mí está probado. Y esto, y esto, y esto, y al final pues sale lo que sale, pues como siempre sucede con las teorías de la conspiración. Entre tanto, lo que más me duele es que sigamos con esto, utilizándolo para tirárnoslo a la cabeza. A pesar de que algo me dice que vamos a seguir muchos años hablando de esta historia. Es decir, que no soy optimista en este aspecto. Sé que el 25 aniversario, dentro de 5 años, volverá a la misma historia. Porque la polarización en España no ha ido a menos, ha ido a más. El 11M sigue siendo, 20 años después, pues combustible político, como os decía antes. Así que no quiero ser pesimista, pero bueno, en esto sí que lo soy. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que convivir con ello. En fin, pues ahí está mi opinión, que me la habéis preguntado tantas veces. Ha salido un vídeo largo, pero en un sitio que merecía la pena, como este, y he tratado de pasar un poco tratando... La historia es larguísima, podría dedicarle casi varios a la contra seguidos, pero creo que con este, y en homenaje a toda esta gente que asesinaron de manera tan vil aquel día, pues merece la pena tomarlo con calma y de la manera más equilibrada y ecuánime posible. Eso es al menos como yo veo este tema. Lo digo para los que me preguntan. A partir de ahora, cada vez que alguien en la contrarréplica entre con esta historia, le voy a mandar a este vídeo grabado en un día tan especial como hoy. Bien, queridos, pues desde aquí voy a despedirme, pero me están saliendo florecitas, como la primavera se acerca. Voy a despedirme desde aquí, desde el bosque del recuerdo, y espero no tener que volver a hacerlo en el año 2000, año que viene, el año 2025, otra vez sobre lo mismo. Mira, que lo que opinaba hace un año o hace 5 sobre esto es exactamente lo que os he contado ahora. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros, hasta el próximo A la Contra.